Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Moreno Saiz, profesor de Biología y Geología, y bienvenidos a otra sesión del curso de Formación Digital del Profesorado. Hoy vamos a ver la herramienta Microsoft PowerPoint, ¿vale? O PowerPoint, que es una herramienta para hacer, como seguramente todos sepáis, presentaciones de diapositivas. Es cierto que esta herramienta tiene alternativas para hacer pues, presentaciones, que muchas veces las vemos de nuestros propios alumnos, como son Geniali, son también Canva, incluso ya el casi extinto Prezi, ¿vale? Que que ya se ha pasado de moda, pero antes se usaba bastante. Son también pues otras tres herramientas para hacer PowerPoints, para hacer presentaciones de diapositivas, claro, no PowerPoints. Pero, así como esas alternativas que os he dicho, a nivel visual y a nivel estético, suelen ser mucho más bonitas porque están basadas en plantillas ya hechas, de diseñadores que, pues, con gusto y que saben lo que hacen. PowerPoint tiene ciertas funcionalidades y se puede trabajar con ella de una forma mucho más industrial, por así decirlo, mucho más rápida, mucho más eficaz y con muchas funcionalidades específicas que son muy útiles para hacer ciertas cosas que las otras herramientas no te permiten. Pues dado que ahora mismo PowerPoint sigue siendo un estándar, pues tanto en enseñanza como en la propia industria en sí misma, pues vamos a ver hoy PowerPoint. Así que empezamos, lo primero, siempre abriendo el propio programa. Cuando abrimos el programa nos aparece esta pantalla, que es la pantalla de inicio. Aquí nos aparecerán una serie de documentos recientes que hemos ido utilizando, ¿vale? Pues si en algún momento, imaginad que un día estamos editando pues la misma presentación, pues clicamos aquí, ¿vale? Porque nos va a salir arriba del todo. Pero también te da la opción de hacer nuevas presentaciones con ciertos diseños que ya te trae PowerPoint predeterminados de por sí. Si no, pues le podéis dar a nuevo, en el que te ofrece un montón de plantillas, ¿vale? Bien chulas algunas. Y si no, le dais a abrir y ya os va a pedir abrir un archivo. En principio, como hoy estamos empezando, pues nada, vamos a abrir una presentación en blanco y nos va a salir así. Entonces, ahora de momento vamos a ir por todas vamos a ir por todas las pestañas que tiene PowerPoint, viendo un poco qué hace cada una, ¿vale? Sobre todo, también esto es importante. Como la mayoría, yo sé que utilizáis PowerPoint y más o menos bien, y si os da bien, no vamos a ver una guía de 0 a 100 de todo lo que es PowerPoint, sino que voy a intentar enseñaros pequeños trucos o pequeñas cosas que creo que quizá no sepáis, que os pueden ayudar mucho en el día a día. Vale, no vamos a dar aquí una masterclass, sino que vamos a ver pequeñas cositas, pequeños detalles, pequeños trucos que os pueden ser muy útiles. Así que nada, pues seguimos viendo los paneles. En principio, en el panel de inicio, pues tenemos un montón de opciones. Entonces, nueva diapositiva. Esto es por si queremos meter nuevas diapositivas, ¿vale? Como veis, las diapositivas pueden tener estructuras muy diferentes. Pueden ser de un título, con un encabezado, que tengan un título y luego para comparar dos imágenes, que sean en blanco, ¿vale? Esto se llama el patrón de diapositivas. Esto lo vamos a ver más adelante. De hecho, al final del PowerPoint os voy a enseñar cómo hacer vuestro propio patrón para que cada vez que hagáis y metáis desde aquí diapositivas, os salgan ya con la estructura que vosotros queréis, ¿vale? Otro truco, si yo quiero duplicar esta diapositiva, lo que hago es le doy al Enter, ¿vale? Ah, que se me olvidaba. Antes de ponernos con todas estas pequeñas herramientas, quería enseñaros cómo configurar el PowerPoint, porque muchas veces, bueno, esto es como el Word, al final, se va a parecer muchísimo al Word, pero tiene un formato diferente, ¿vale? El Microsoft Word que ya vimos en las anteriores sesiones. Pero muchas veces queremos cambiar el tamaño de la diapositiva, el formato, el color, la tipografía, y eso conviene hacerlo lo primero que cuando entremos en el documento. Así que, cuando que no maneja esas cosas, vamos a diseño, ¿vale? En diseño tienes aquí unas opciones de elegir tema, ¿vale? Que son pues temas bastante que ya vienen hechos en el PowerPoint, son bastante sencillitos, no os aconsejo usarlos. Bueno, si vais un día apurado rápido, pues los usáis, pero yo aconsejo no utilizarlos, ¿vale? Y aquí luego podéis seleccionar los colores de ese tema. Como nosotros partimos de una presentación en blanco, los colores los podemos elegir nosotros. ¿Y os acordáis que en Word había una opción de seleccionar los colores? Pues aquí, en PowerPoint, exactamente lo mismo. Seleccionáis los colores que os gustan, ¿vale? Y lo podéis guardar como plantilla. Por ejemplo, veis aquí que yo tengo ya plantillas guardadas. Y ya tengo los colores que yo quiero. Que esos colores siempre me van a aparecer, por ejemplo, pues cuando hago una forma y le voy a cambiar el relleno. ¿Veis? Ya me aparecen aquí los colores que yo he seleccionado. Esto es súper útil, ¿vale? Aquí en diseño le desplegáis colores, ¿vale? También podéis modificar las fuentes.
Podéis utilizar un montón de fuentes que podáis vosotros utilizar. Esto, lo de la tipografía es complicado porque mi consejo es, como siempre andamos yendo, o sea, si utilizáis vuestro propio ordenador portátil todos los días, vais a clase, lo enchufáis con el VGA al proyector, vuestro propio ordenador portátil, ahí no hay problema, utilizad las tipografías que queráis. ¿Por qué? Porque las tenéis descargadas en vuestro ordenador. Si vuestro modus operandi es, voy a clase, enchufo el pendrive en el ordenador y pongo mi PowerPoint, lo pongo en el ordenador de clase, si yo he metido alguna tipografía descargada de internet, como vimos en Word, rara, que no lo suelo ver en los ordenadores, se me va a desconfigurar todo. Entonces, en ese caso es mejor que utilicéis las tipografías que os vienen predefinidas en PowerPoint, ¿vale? Las típicas, pues yo que sé, Arial, Calibri, la que os guste, pero que vengan en ese PowerPoint, ¿vale? En el caso de que os descarguéis alguna tipografía, tenéis que saber que si vais a un ordenador que no la tiene, esa tipografía no va a poder aparecer y se va todo a modificar, ¿vale? Y pueden descolocaros las cosas, como suele pasar a menudo. Así que lo dicho. Si es vuestro ordenador portátil, tipografía rara, sí. Si no, intentad utilizar las que vienen en el PowerPoint predeterminado, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos visto aquí los colores y las fuentes. Luego viene también el tamaño de la diapositiva. Esto, más que el tamaño, también es el formato. Antiguamente, hace 5 años o 10 años, las presentaciones de diapositivas no eran panorámicas, ¿vale? No eran mucho más anchas que largas. Tenían un formato que veis aquí, 4/3, ¿vale? Que sería este formato de aquí, ¿veis? Que es más cuadradote. ¿Por qué? Porque las televisiones y los proyectores de clase tenían este formato, 4/3. ¿Qué ha pasado ahora? Que todo ha evolucionado a un formato panorámico. Los portátiles, las televisiones de casa, los propios proyectores de las aulas, y por eso tendemos a trabajar más en formato panorámico, que es mucho más ancho que alto, ¿vale? Si en algún momento sabéis que vais a tener que hacer una exposición o lo que sea en un lugar que es de 4/3, pues venís aquí y lo cambiáis, ¿vale? Y ya está. Y solo era eso. Y de esta parte nada más. Simplemente que ajustéis pues el formato, los colores, la tipografía, el tamaño y ya estaría. Y una vez tenéis hecho esto y habéis decidido cómo lo vais a hacer, ya podemos, ahora sí, vamos a ir viendo poco a poco las herramientas, ¿vale? Como os decía, esta herramienta era para introducir diferentes tipos de diapositivas, en función de lo que queramos. Si queremos un título grande, pues del inicio del tema, ponemos esta, pero si queremos igual un título y una explicación, podemos utilizar esta. Aquí tenéis más opciones más avanzadas, que no nos vamos a parar. Y aquí tenéis toda la parte de tipografía. Por ejemplo, fijaos, escribo un título, ¿vale? Y este título lo puedo modificar, el tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, incluso sombras, introduce aquí una nueva opción, el espaciado de las letras, que para títulos te puede convenir separarlas más para darle un poco más de impacto, ¿vale? Color de letra, tamaño, si queréis hacer la letra más pequeña o más grande, ¿vale? Si queréis borrar el formato. Este panel es exactamente igual que en el Word, o muy parecido. Y este que viene a continuación, lo mismo. Te permite hacer viñetas, ¿vale? Si quieres añadir puntos, bullet points, si lo quieres numerar, cómo quieres hacer el espaciado. ¿Os acordáis de que el espaciado era el interlineado, cuánto se separaban las líneas entre sí? ¿Vale? Pues imaginad que yo hago así y me parece que queda muy, muy junto. Pues cojo así y lo separo pues un poco más, ¿vale? Lo mismo, la sangría, es que esto es igual que el Word, ¿vale? No vamos a pararnos mucho porque esto es exactamente igual que el Word. Podéis aquí también ordenar el texto como queráis, pues si algún día necesitáis ponerlo en vertical, horizontal o lo que sea. Y esto simplemente es para que cuando hay un cuadro de texto, el texto se alinee arriba, en el centro, que es lo que yo suelo recomendar, o abajo, ¿vale? Así que nada, esto, nada importante. Muy bien, siguiente panel, panel formas. Me parece a mí súper importante este panel. ¿Por qué? Porque te permite meter una infinidad de formas que en un PowerPoint, que se supone que el PowerPoint hay que utilizarlo para hacer esquemas, ¿vale? Porque esa es otra. Bueno, esquemas. Como herramienta pedagógica, el PowerPoint debería ser como un resumen de lo que tú estás contando, ¿vale? O como la pizarra, donde tú normalmente solemos utilizar la pizarra pues, para hacer esquemas, explicaciones, dibujos, diagramas. Pues el PowerPoint puede ser un apoyo o una alternativa a esa pizarra, ¿vale? Tú los esquemas que normalmente harías en la pizarra los puedes hacer aquí en PowerPoint. Pero yo no recomiendo
que metáis mucho texto en PowerPoint. Por la norma general es que cuanto menos texto en PowerPoint haya, mejor. Es decir, yo no puedo poner, pues yo qué sé, el siglo XII en España y pongo ahí un megatexto de 300 palabras para que lo lean los alumnos. Eso no, porque no se van a enterar de nada. Tengo que ser muy esquemático. Bullet points, las cosas más importantes, o incluso hacer un mapa conceptual o un esquema en el propio PowerPoint. Eso es lo que de verdad va a reforzar la explicación que vas a estar dando tú a nivel discursivo, ¿vale? Hombre, por supuesto, si algún día hacéis, por ejemplo en lengua, si algún día hacéis una actividad que es encontrar ciertas palabras en un texto o corregir un texto o haces, por lo que sea, un dictado o alguna actividad que requiera escribir o que requiera leer y necesites ese texto por pantalla, por supuesto. Pero me refiero a la teoría, a nivel instructivo. Cuanto menos texto, mejor, ¿vale? Y eso, eliminar el texto, nos lo permitimos hacer gracias a estas formas. Por ejemplo, pues yo puedo poner, introduzco una diapositiva en blanco, ¿vale? Para que sea más fácil verlo. Y puedo introducir, pues, insertar forma esto. Y pongo aquí, yo qué sé. Pues, la fotosíntesis, ¿vale? Bueno, lógicamente voy a cambiarle la letra porque quiero que sea más grande, ¿vale? Ahí está, y en negrita que se vea bien. Pues ahora inserto una forma, bueno, esto lo sabéis hacer todos, pero bueno, una forma. Y luego esta forma la quiero copiar al otro lado. Entramos en terreno de atajos de teclado. Fijaos, yo puedo podría haber hecho introducir otra forma igual. Pero quiero que tenga las mismas características. Entonces, muchos de vosotros, ¿qué haríais? Copiar y pegar. Control C, Control V. Y se os pega. Pero que sepáis que si cuando vais a arrastrarla cogéis Control, pulsáis el Control y la arrastráis, se os duplica con las mismas características, ¿vale? Lo voy a volver a hacer. La tenéis que tener seleccionada, ¿vale? Le dais al Control, a la tecla Control y arrastráis. ¿Veis? Y se os duplica todas las veces que quieras. Creo que en Mac es con el Alt. No me acuerdo de memoria, y mira que yo uso Mac, pero creo que es con Alt, ¿vale? Y si no, pues haz comando, Alt o lo que tengáis. Y, por ejemplo, más cositas, más atajos de teclado. Si yo cuando tengo una forma y la voy a modificar, veis que la puedo modificar en todas las direcciones, ¿no? Tanto en ancho como en alto. Si solo quiero modificarlo manteniendo esa relación de aspecto, ¿vale? Manteniendo esas dimensiones, tengo que pulsar la tecla Shift o la tecla mayúsculas, ¿vale? La pulso y cojo una de las esquinas y arrastro. ¿Veis que se mantienen las proporciones? ¿Lo veis? ¿Vale? No estoy aquí moviendo al tuntún, no. Yo he pulsado el mayúsculas y me permite mantener las proporciones. De la misma forma que si pulso el control y tiro de uno de ellos, se me va a hacer de manera simétrica, ¿veis? Con el control pulsado, ¿vale? Yo ahora mismo tengo pulsado el control, se me modifica solo en esa dimensión y de forma simétrica, ¿lo veis? Si cojo así, pues también todo es simétrico, ¿lo veis? Esto con el control pulsado. Acordaos, entonces, recapitulamos. Con el control pulsado pincho en el objeto y lo duplico. Con el mayúsculas lo puedo modificar sin alterar la relación de aspecto, ¿vale? Sin alterar las dimensiones. Y si pulso también el control y estiro, lo hace de forma simétrica. Puedo editar el cuadro de texto de forma simétrica, ¿vale? Más cositas. Vale, imaginad que este lo tengo por lo que sea en formato de forma, lo tengo en un color verde, ¿vale? Y quiero copiar el formato de esta forma. La quiero en formato verde y con el borde en verde oscuro. Pues ¿qué hacíamos? ¿Os acordáis del comando que era control mayúsculas C? Que era copiar formato, control mayúsculas C. Pues aquí también afecta, ¿vale? Si yo utilizo control mayúsculas C, copio el formato, ¿vale? Copio el formato de ese cuadro. Si se lo quiero aplicar a este, pues lo pego. Control mayúsculas V, control mayúsculas V. Y ya se me ha puesto del mismo color que yo quería, ¿vale? Esto es que os va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Si en algún momento necesitáis hacer este tipo de cosas. Vale, y ya lo último que se me había olvidado explicaros es que cuando hacéis un cuadro de texto, un cuadro de texto, una forma o lo que sea, si cuando vais a hacerla arrastrando pulsáis la tecla mayúsculas,
se os va a formar un polígono regular, ¿vale? En el caso de cuando hago un rectángulo, mientras tengo pulsado y arrastrando pulso en mayúsculas, se me va a hacer las proporciones de un cuadrado. Con la forma de círculo, ¿vale? Va a ser exactamente lo mismo. Yo, si lo hago a ojo, pues no sé si me va a salir un óvalo o no, pero si dejo pulsado el Shift, me sale un círculo perfecto, ¿vale? Ocurre también que en Word tiene guías inteligentes. ¿Esto qué significa? Que yo puedo, me va a decir cuando están alineados, ¿veis? Aquí ya está alineados con la horizontal del cuadrado. ¿Que yo lo quiero poner en el medio? Pues hasta que me salgan esas guías horizontales que veis. ¿Lo veis? Muy bien. Pues nada, esto es ir un poco jugando y ir trabajando con ello, ¿eh? Y os vais a ir dando cuenta que se trabaja solo. Vale. Y ya, por último, vamos con las capas, ¿vale? Porque en Microsoft se trabaja por capas. Es decir, yo ahora tengo todo esto aquí y todo esto está en muchas capas diferentes. Como veis, este círculo está delante del cuadrado, que está delante del cuadro de texto. ¿Cómo puedo modificarlas? Pues con este cuadro que tenéis aquí en inicio, pero que también lo podéis tener si clicáis en una forma, en un panel nuevo que os va a salir, que es formato de forma, ¿veis? Y los tenéis aquí. ¿Vale? Podéis trabajar con el de inicio, por ejemplo, pero como veis, vais a tener casi los mismos paneles que aquí, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues digo, vale, no me gusta el círculo que esté delante, lo quiero detrás. Pues voy al panel, como hemos dicho, de inicio de formato de forma y puedo hacer enviarlo atrás o traer adelante. También podéis abrir el panel de selección y aquí tenéis todas las capas. Que el elipse, que es este, lo queréis al fondo de todo, pincháis y lo arrastráis al fondo de todo y ya no se verá, ¿vale? ¿Que lo queréis debajo del rectángulo? Pues arrastráis y debajo del rectángulo, ¿vale? Yo esto normalmente no lo utilizo, trabajo directamente con estos paneles, enviando atrás, enviando adelante. La opción de enviar atrás y traer adelante también tiene una opción de traer al frente, que es que tú seleccionas una forma, por ejemplo esta que está aquí abajo del todo, le dices traer al frente, entonces te la va a enviar a la capa más arriba del todo, a lo más frente a ti, entonces la sacas por encima de todas. Bien, esto es súper útil cuando queréis organizar diferentes tipos de elementos en PowerPoint. Y una cosa súper importante es la alineación. Yo todo esto pues podría ponerme así, alinearlo a mano, ¿vale? Y teniendo pues cierto cuidado y dejándolo cuco. Pero hay formas mucho más fáciles y mucho más rápidas de hacerlo. Por ejemplo, yo imagino que quiero estos tres elementos, los quiero todos alineados y a la misma distancia entre ellos. Pues voy, como hemos dicho en el panel de formato de forma, a alinear. Y aquí tengo muchas opciones. Esto os va a recomendar que trabajéis con ello, ¿vale? Que lo probéis. Pero bueno, si lo quiero alinear verticalmente significa... Pues no me acuerdo. Vale, alinear los tres que estén a la misma altura que estaban antes, pero que estén los tres en la misma vertical, ¿vale? Como habéis visto. También lo puedo alinear al medio, es decir, los tres los subo a la misma horizontal. También esos tres los puedo distribuir horizontalmente, que significa que voy a poner una equidistancia entre esos tres elementos, fijaos. ¿Veis? Esos tres elementos ahora mismo están en la misma distancia, pero imaginad que lo quiero hacer así. Que tengo aquí la fotosíntesis y esta la tengo más cerca de esta. Si las quiero mantener, bueno, lo primero que haría es, si quiero tenerlas todas en la misma horizontal, pues voy a alinear y voy a alinear al medio. Y ya están todas en la misma horizontal. Pero ahora, claro, tengo aquí más espacio que aquí. Por lo tanto, le voy a dar alinear y le voy a dar distribuir horizontalmente. Y ya las tenéis todas a la misma distancia. ¿Qué os parece? Tenéis muchas más opciones, ¿vale? Esto, pues lógicamente, podéis vosotros ir jugando con ello, ¿vale? Y otra cosa se me olvidaba, muy importante, el panel de agrupación. Muchas veces, pues no quieres andar con 50 elementos en una diapositiva, quieres, pues digo, mira, pues toda esta parte de la izquierda la quiero mover en bloque. Pues ¿qué haces? Agruparlo. Puedes ir seleccionando con el control una a una, ¿vale? Control, 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 hasta que tengas todas seleccionadas, o en PowerPoint coges y pinchas y arrastras, y te va a seleccionar todos esos elementos. Cuando los tienes seleccionados, puedes hacer dos opciones. O botón derecho, agrupar, ¿vale? Que los agruparías, o te vienes al formato de forma, agrupar y agrupar. Y ahora ya todos estos elementos se te mueven en bloque, ¿vale? Pero sin problema, que luego tú tienes aquí para mover todo a la vez, pero si clicas una vez tienes seleccionado el grupo en uno de ellos, puedes modificarlos individualmente. Incluso en este grupo, los seleccionas estos dos y además también podrías incluso volverlos a alinear. ¿Lo veis? O alinear la parte superior. Yo qué sé.
todo lo que se os ocurra. Bien, para desagrupar, pues lo mismo, clicáis en el grupo, botón derecho, desagrupar, ¿vale? Y ya tenéis todo otra vez individualizado. Bien, esto es toda la parte de gestión de formas. Como habéis visto, hemos visto varias cosas importantes. La alineación, que es clave para ahorraros tiempo. También los comandos de uso rápido, copiar formato, pegar formato, mantener las proporciones, ¿vale? Súper importante. Así que vamos a ir repasando un poquitín el resto de paneles. Habíamos estado en el panel de inicio que habíamos llegado ya a organizar, en el que hemos visto los grupos, organizar objetos en diferentes capas, la agrupación, la alineación, incluso girar si lo queréis girar, ¿vale? Y aquí pues tenéis acceso rápido pues al fondo, al relleno de una forma, ¿vale? Si queréis rellenarla de un color. Y luego esto a la forma que queráis, con el color que queréis que tenga aquel del borde y el grosor de la forma. También podéis poner pues el grosor así con esbozo un poco más creativo, podríamos decirlo, ¿vale? Bien, pues aquí habríamos acabado, yo diría, con lo más importante de la parte de diseño con formas, ¿vale? Y me gustaría volver a recalcar la importancia de que en el PowerPoint pongamos la menor información posible. Cuanto menos información, mejor, ¿vale? Evitar los textos largos, como mucho frases. Hombre, alguna definición quizá hay que poner, pero siempre poner la definición e intentar destacar aquellos elementos que tienen más relevancia de esa frase. Pero si podemos poner palabras, mejor que frases, ¿vale? Y si podemos poner un esquema con formas, ¿vale? Como en este caso, pues mucho mejor. O sea, cuanto menos el texto, mejor. Al final, lo que os decía, tiene que ser un apoyo a vuestra clase, tiene que ser un apoyo a los apuntes que cojan ellos o a los escritos que estén haciendo ellos. Y que luego, por supuesto, porque mi opinión es que el PowerPoint no deberían ser los apuntes. Ellos tienen que tener unos apuntes, ya los hagan ellos o se los des tú, ya hechos, ¿vale? Que yo lo que solía hacer es que como mis diapositivas son muy esquemáticas, siempre les pongo pues en un documento de Word una captura de cada diapositiva y luego la explicación que yo he ido dando en clase, ¿vale? Esto, lógicamente, en primer lugar eso, porque no saben coger apuntes y estamos un poco empezando a que aprendan a ello. En bachiller, por supuesto, nada. En bachiller que cojan ellos los apuntes y tú desde el PowerPoint instruyes, ¿vale? Luego, sin perjuicio de los ejercicios que tengan que hacer. Así que nada, seguimos por los paneles, ¿vale? Por si hay algo interesante que tengamos que conocer. Vamos al panel de insertar. Fijaos, aquí de nuevo aparece ya el de insertar diapositivas, que ya habíamos visto, y aparece el de insertar tablas. Pues como en el Word, insertáis una tabla y la podéis modificar como queráis. Bien es cierto que en PowerPoint el editor de tablas es menos potente que el del Word, ¿vale? Pero bueno, eso podéis modificarlo a vuestro gusto. ¿Qué más hay en el insertar? Pues insertar imágenes, podéis utilizar las que queráis. Acordaos que recomendamos que se utilicen imágenes libres de copyright, porque en principio estaríamos infringiendo la ley. Pero bueno, ya vimos hace dos sesiones cómo hacerlo y bueno, pues eso ya es harina de otro costal. Y nada, poco más. Captura no lo veo nada útil. Las formas las veo súper útiles para hacer esquemas, ya las hemos visto. Pero también para hacer esquemas tenemos esta opción que es la de iconos. Vimos que había repositorios de iconos libres de derechos de imagen. Y vimos también que el propio PowerPoint tiene los suyos propios. Pues yo, por ejemplo, digo, pues mañana o en un esquema, quiero que haya un esquema, que hay un paso que es mirar al microscopio un experimento. Pues busco microscopio. Y aquí ya me sale un microscopio, cojo el que más me guste, pues y lo inserto. Y ya pues lo puedo incluir aquí, cambiar lógicamente. Ya, fijaos, cuando yo introduzco un icono, ya me abre otro panel aquí arriba, de formato de gráficos, donde puedo cambiar el color del propio gráfico, incluso puedo cambiar el contorno también, ¿vale? Eso todo lo que queráis. Y una cosa se me olvidó explicar antes. En PowerPoint también hay, esperad que le quito el contorno, efectos gráficos. ¿Esto qué es? Pues efectos para darle a algún objeto o alguna forma, darle sombra, darle un resaltado, lo que sea. Veis aquí y tenéis diferentes posibilidades que podéis coger la que más os guste. Yo normalmente la única que le veo cierto sentido y que pueda tener cierta utilidad es el de la sombra, ¿vale? Pero muchas veces no es ni necesario. Esto es cuando tenéis
un objeto muy claro sobre un fondo, ¿vale? La sombra se utiliza cuando tenéis un objeto muy claro sobre un fondo también claro, ¿vale? Para resaltarla de alguna forma. El resto, pues yo tampoco me utilizaría muchos porque al final muchos de ellos acaban siendo un poco, incluso un poco horteras o que ya no se utilizan tanto en diseño como se utilizaban antes. Pero bueno, esto ya es opinión personal, por supuesto. Seguimos con el panel de insertar, ¿vale? Tenemos también modelos 3D, que los hay del propio PowerPoint y demás. A mí no me gustan nada, sinceramente. Pero sí que llegamos aquí al Smart Art. Los Smart Art son muy útiles cuando queremos presentar cierta información de forma esquemática, ¿vale? Tenéis listas, tenéis procesos. Yo qué sé, por ejemplo, imaginad que yo quiero poner un proceso de, pues, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues en vez de hacerlo a mano, cojo y les pongo esto, ¿vale? Porque igual creo que es más, para mí va más rápido, ¿vale? Tenéis un montón de posibles opciones, ¿vale? Podéis elegir el diseño que queráis y luego, lógicamente, pues cambiar los colores de ese esquema. Yo últimamente, antes los utilizaba muchísimo los Smart Art, pero ahora ya me los hago a mí mismo a mano. Pero que sepáis que podéis utilizarlo cuando queráis. Y que son muy útiles si no queréis perder tiempo haciendo vuestros propios esquemas. Gráficos, pues lo mismo, podéis, como en el Word y como en el Excel, introducir tipos de gráficos que queráis, aunque es que sepáis que luego tenéis que meter los datos en una hoja de cálculo secundaria, ¿vale? Pero bueno, esto no es nada muy loco, si queréis utilizarlo, pues lo investigáis, que a mí no me da tiempo ahora. Seguimos, y aquí ya estamos en Power BI, Forms y demás, que esto no es tan relevante para nosotros. Hay diferentes complementos, los podéis explorar y otra cosa que yo creo que sí que es importante es el texto, ¿vale? Voy a poner otra diapositiva. Vale, imaginad que no tenéis las guías de texto y queréis meter uno. Pues introducís un cuadro de texto, ¿vale? Como habíamos dicho antes en el Google Art, pero bueno. Y lo ponéis justo donde queráis, escribís y luego ya, como ya sabéis, le podéis cambiar el formato. Acordaos, en la pestaña de formato de forma podéis cambiar el relleno, podéis cambiarle el contorno, podéis cambiar lo que queráis, ¿vale? Al cuadro de texto, a vuestro cuadro de texto. Si veis que a veces en un cuadro de texto, como me está pasando a mí, no me deja estirarlo hacia abajo, tenéis que darle botón derecho y le tenéis que dar a tamaño y posición. Fijaos. Y aquí en tamaño y posición llegáis a este panel y le dais a no ajustar, ¿vale? Porque en principio aquí os está ajustando el tamaño de la forma al texto. Vosotros le dais a no ajustar, cerráis y ya podéis modificar ese cuadro de texto como vosotros queráis. ¿Habéis visto? Y una cosa muy importante que se me ha olvidado antes explicaros. Cuando teníamos las formas, ¿vale? De cualquier tipo, ¿eh? No hace falta que sean circulares o lo que sea. Podéis modificar los puntos que las forman. Es decir, yo si este cuadrado quiero otra forma geométrica, vengo al panel de formato de forma, una vez la tengo seleccionada, y le doy a editar forma. Y le doy a modificar puntos. Y ya me pone los puntos de los que está formada. Y ya puedo modificarla a mi gusto. Incluso puedo mover estos arquitos aquí si quiero hacer curvas y demás. ¿Vale? Con el círculo exactamente lo mismo. Modificáis puntos y podéis modificar en la forma a vuestro gusto, ¿vale? Yo, por ejemplo, es muy habitual, en mi caso, lógicamente os cuento mi caso porque es a lo que yo estoy acostumbrado. Y es que muchas veces los propios dibujos de mis esquemas, de mis células, de mis, yo qué sé, de lo que vaya a hacer, los hago en el propio PowerPoint. ¿Con qué herramienta? Pues o modificando formas que ya existen, como estas, pero también, a veces, me da por utilizar esta herramienta de aquí, que es insertar forma, y esta de aquí. Fijaos, esta de aquí. Esta no, porque esta es para si quieres dibujar algo libre, que no, tampoco funciona muy bien, pero podéis insertar esta de aquí, que es una curva, y vais pinchando la forma. Por ejemplo, que yo quiero hacer, pues una lombriz. Pues empiezo a picar aquí y voy haciendo la forma de una lombriz. ¿Lo veis? Y ya os va marcando y ya podéis ir siguiendo la forma, ¿vale? Y fijaos, ya tengo aquí la forma de una lombriz. ¿Que le quiero cambiar el color a un rosita? Pues le cambio el color a un rosita, ¿vale? Eso como queráis, como ya os he enseñado antes. Que no me ha quedado bien y quiero cambiar algún punto, editar forma, modificar puntos y estos puntos los puedes modificar tú, pues tú como quieras, ¿vale? Súper fácil. Pero es que se me había olvidado antes y para que lo tuvieses en cuenta. Vale, seguimos por los paneles.
Habíamos terminado casi ya el de insertar, ya solo nos quedan los símbolos. Si en algún momento necesitáis insertar alguna ecuación o algún símbolo, ¿vale? El texto predeterminado, pues letras griegas para los de física y química o para propio griego, no os las va a dejar meter aquí, ¿vale? Tenéis que meterlas como símbolos. Y luego algunas veces, que yo también hago, imaginad que queréis ponerles algún vídeo en clase, para hacer una actividad después sobre ese vídeo, sobre comprensión o lo que sea. Tenéis que darle a insertar y multimedia, y aquí le dais a vídeo, ¿vale? Y podéis hacer dos cosas, o algún vídeo que tengáis ya subido en el dispositivo, que esto no os lo recomiendo, pero vídeos en línea. Entonces aquí os va a aparecer este panel y os va a pedir una dirección del vídeo. Simplemente tenéis que coger el enlace del archivo y pegarlo aquí, ¿vale? Ya os va a reconocer qué vídeo es y le dais a insertar. Y ese vídeo, mientras lo está abriendo y lo gestiona, os lo va a poner aquí en el PowerPoint. Lógicamente, lo ponéis así en tamaño grande, si lo queréis ver en tamaño grande, o imaginad, pues ponerlo aquí, y aquí metéis pues un cuadro de texto que dice que es pues, el vídeo de la fotosíntesis. Yo qué sé, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a crear, por ejemplo, fijaos, lo quiero alinear, pues lo voy a alinear verticalmente, y lo voy a alinear también al medio, ¿vale? Ya lo tengo aquí. Aquí vosotros vais a poder verlo cuando lo estéis editando, ¿vale? Pero cuando lo pongáis en pantalla grande también se verá así cuando paséis de una diapositiva a otra. Otra cosa que se me ha olvidado presentaros, un momentillo. A ver, vale. Fijaos, aquí abajo tenéis también varias opciones, que no os las he explicado antes. Podéis hacer zoom a las diapositivas para tenerlas más grandes o más pequeñas. Aquí pasa lo mismo, ¿vale? Si dais control y la rueda del ratón, hacéis las diapositivas de la izquierda más pequeñas o más grandes, ¿vale? En este botón de aquí, esta selección de aquí, sirve para ver esta distribución, es decir, en el medio tenemos la diapositiva que estamos editando y a la izquierda todas las diapositivas que tenemos, pero si algún día queremos revisar, por ejemplo, rápido todas las diapositivas, tenemos esta opción de verlas todas a la vez. Esto es pues un sistema para verlo así un poco, pues nada, tampoco es muy importante, pero este de aquí es súper importante porque cuando estamos en clase, a ver, esto lo conocéis todos, y queremos empezar una diapositiva, le damos a este y desde esa diapositiva vamos a empezar la presentación. Bueno, aquí no lo vais a ver descentrado porque no tengo una pantalla grande, pero bueno, pero lo vais a ver aquí, ¿vale? Y si os fijáis, cuando yo llego a este vídeo y le he dado clic, se pone a reproducir, ¿vale? Nada, muy sencillo, simplemente eso era. Y vale, vuelvo a la vista que estaba inicialmente, cierro este panel de aquí y ya os he enseñado a insertar también multimedia, en este caso vídeo, ¿vale? También podéis utilizar audio, no es tan usual, pero si quisierais podrías. Dibujar. Este panel yo no utilizo nada, ¿vale? Considero que es un panel que si utilizáis tablet, la whiteboard que vimos, la tableta gráfica, puede ser útil, pero en este caso a mí pues tampoco me saca de mucho, ¿vale? Si algún día necesitáis hacer algo o estáis en vuestra clase subrayando algo o haciendo algún tipo de dibujo, que sepáis que este es vuestro panel. Luego estamos en el panel de diseño, que ya lo hemos visto antes, cuando configurábamos la propia presentación de diapositivas, y llegamos a las transiciones. Las transiciones es, por así decirlo, la animación que va a hacer el programa cuando pasamos de una diapositiva a otra. Hay muchísimas, ¿vale? Pero mi opinión, ¿vale? Mi opinión es que la mayoría son súper horteras. O sea, son... A mi juicio, la transición tiene que tener, si va a ser así un poco rara, un poco demasiado hiperbólica, tiene que tener un sentido narrativo, ¿vale? Imaginad que yo paso, pues la típica que hay que se arruga un papel y se tira, que eso es súper hortera. Si estamos trabajando y en la pantalla hay, por lo que sea, un borrador de algo escrito a mano o lo que sea, que luego se va a arrugar y tirar, perfecto. Pero si son diapositivas normales, lo mejor es que cuando más sutil sea, mejor, ¿vale? Yo recomiendo, aquí hay muchas, si os fijáis, hoy no las estáis viendo, ¿vale? En el panel de transiciones, aquí, si desplegamos, hay muchas, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que os decía antes, esto es bastante, un poco horterilla, en mi opinión, que nadie se ofenda. Tenéis de muchos tipos, ¿vale? Pero al final yo creo que las que mejor funcionan son las simples y las sutiles son las que aparecen aquí. Pues la típica de desvanecer, que pasa una a otra con un pequeño, pues eso, se desvanece.
También podéis utilizar, yo que sé, una que me gusta a mí mucho, que es el empuje, que es como que se cambia la diapositiva, ¿vale? O una que me parece muy, muy útil, que es transformación. ¿Por qué? Y esta es una de las cosas que os quería enseñar hoy. Porque esta transición de aquí, de transformación, te permite transformar de una diapositiva en otra. Es complicado explicarlo, así que os voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Fijaos, yo aquí tengo 2 diapositivas en blanco, ¿vale? Y tengo aquí el cuadro... Uy, un momentito que sigo dibujando, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y tengo aquí el cuadro de la fotosíntesis. Si yo pongo esto aquí, en esta esquina, y en la siguiente diapositiva lo pongo en la otra esquina, y a esta le aplico la transición de transformar, este cuadro en la transición se va a mover desde aquí hasta aquí. Fijaos, si yo le doy a transformar, perdón, en esta, ¿veis cómo se mueve el cuadro? ¿Lo estáis viendo? Fijaos. ¿Vale? Imaginad que yo ahora quiero que la fotosíntesis se vuelva a meter aquí, ¿vale? He hecho otra diapositiva. Y a esta le aplico transformación, pues se va a mover ahí. Esto es súper útil porque es que yo puedo hacer animaciones con esta transformación. Voy haciendo, por así decirlo, fotogramas clave, ¿vale? Y voy modificando esta. Que, por ejemplo, que queréis hacerlo más pequeño, le aplicáis la transformación y también se hace más pequeño. ¿Que queréis hacerlo más grande que el otro? Lo mismo, le aplicáis la transformación y se os va a hacer más grande. ¿Que por lo que sea queréis también cambiar el color? No pasa nada, le cambiáis el color y ella misma, con la transición de transformación, va a cambiar de tamaño y se va a cambiar de color. Esto es súper, súper útil, ¿vale? No sé todas las asignaturas, pero por ejemplo la mía, que hace falta animaciones de moléculas que suben por aquí, de células que se mueven, a mí me viene súper bien, pero bueno, para que lo sepáis. Y luego, por supuesto, estas transiciones las podéis modificar aquí, pues podéis modificar pues cuánto queréis que duren, o incluso si queréis que se reproduzca un sonido cuando se pasan, que esto pues, no es habitual. Y relacionado con las transiciones y estas animaciones que estamos viendo con la transición de transformación, vamos a las animaciones. Esto es muy parecido, solo que lo hacemos dentro de la propia diapositiva. Es decir, que yo quiero que, por ejemplo, voy a hacer otra diapositiva, que yo quiero que un cuadro de texto, vamos a ver, pues un círculo de este color, quiero animarlo. ¿Cómo lo voy a animar? Pues yo quiero que aparezca o que haga algún tipo de animación. Voy al panel de animaciones y tengo muchas opciones. Tengo opciones de que entre, es decir, de que de la nada aparezca. Puedo hacer que una vez esté dentro haga algo diferente, o incluso puedo hacer que cuando le doy al clic esa forma se vaya. ¿Vale? Y luego también tenemos opciones, como veis aquí abajo, que es de darle una animación con una cierta... que haga una especie de movimiento de trayectoria, ¿vale? Vamos a probar alguna. Por ejemplo, de entrada, la más útil, la que más me gusta a mí, pues suele ser desvanecer, ¿vale? Es decir, yo parto del PowerPoint vacío, le doy clic y aparece, ¿vale? Bueno, esto lo sabéis utilizar la mayoría. ¿Que ya está y quiero que se cambie? Pues le doy otro y lo hace, ¿vale? Es que esto al final lo mejor se aprende es probando, así que entráis aquí y podéis hacer diferentes pruebas. ¿Que quiero que se vaya para abajo? Pues que se vaya para abajo. Le doy a un efecto de salida y pues se va, ¿vale? Estos efectos, lógicamente, podéis luego modificar, muy importante también, el movimiento que van a hacer, ¿vale? Algunos no tienen esta opción, pero otros sí, y lo modificáis en este panel de aquí. Aquí podéis regular cuánto dura ese efecto, ¿vale? Imaginad que un efecto queréis que sea muy rápido, pues le bajáis el tiempo. ¿Queréis que sea muy lento? Pues le dejáis ese tiempo, ¿vale? Imaginad que yo tengo aquí varios, ¿vale? Como yo tengo muchas animaciones, van a tener un orden, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y van a surgir en ese orden. Si yo las quiero modificar de orden, tengo que abrir el panel de animación y aquí modificar quién va a ir antes, ¿vale? Y puedo modificar quién se va a producir antes y quién se va a producir después. Que por ejemplo, la 2, la quiero modificar de animación, quiero hacer un rebote, pues se la cambio, ¿vale? Y ya estaría. Que la quiero más adelante tal. Más adelante la pongo más atrás. Y muy importante, si está de forma predeterminada, se van a producir de forma secuencial, es decir, una detrás de otra. Sin embargo, si yo quiero que no tenga que hacer clic, que se hagan automáticamente, tengo que seleccionar la siguiente y decirle aquí con la anterior. ¿Qué significa esto? Que se van a producir de forma simultánea la 1 y la 3. Fijaos, ¿ves? El 1 ya solo afecta a esta y a esta. Entonces, esas dos, la animación se produce de forma simultánea. ¿Que quiero que una
vaya después de la otra, pues en vez de hacer clic ni con la anterior, pulso en después de la anterior. Y ya no tengo que hacer clic, sino que se van a producir, como veis, de forma secuencial sin que yo haga nada, ¿vale? Esto lo dicho, lo probáis, lo utilizáis y cuando de verdad debéis entender cómo funciona es cuando hagáis pruebas con ello, ¿vale? Si no, por supuesto, como siempre, me preguntáis por el centro y os lo digo y os echo una mano. Muy bien, pues ya pasamos del panel de animaciones. Vamos ahora al panel de presentación con diapositivas. Esto pues es simplemente pues, para iniciar la propia presentación. Y yo solamente os diría pues, de que si algún momento queréis ocultar una diapositiva porque no la vais a dar en clase o porque es de otro año y la queréis ocultar, le dais aquí a ocultar diapositiva. Pero que sepáis, que aquí ya os veis cómo se os pone oculta, que sepáis que si le dais al botón derecho, ocultar diapositiva, también lo podéis hacer, ¿vale? Muy bien, y ya tenéis el siguiente panel es de grabar, que simplemente es por si queréis grabaros, imaginad que vuelve, que pasa lo que sea, que vuelve a haber cuarentena, que volvemos a estar confinados en casa. Pues tenéis aquí opciones para grabaros vosotros con una webcam, que grabe también al PowerPoint y demás. Yo, por ejemplo, todo esto lo estoy haciendo con programas externos, ¿vale? Pero que sepáis que también se puede hacer con la propia herramienta del PowerPoint. Revisar, pues si algún día queréis corregir algún PowerPoint de algún alumno, ¿vale? O estáis trabajando en equipo y hay que hacer comentarios a los compañeros, pues bueno, que sepáis que este es el panel para ello. Y ya el último que es útil es el panel de vista, la pestaña de vista, para modificar ciertas cosas internas del PowerPoint. En este caso, yo solo recomendaría modificar, que es lo que os voy a pedir, el patrón de diapositivas. ¿Qué es el patrón de diapositivas? Pues es precisamente la propia plantilla interna que utiliza PowerPoint para sacar de ahí luego las diapositivas nuevas que hagas. Me explico, fijaos. Voy a borrar aquí todas las que he hecho, ¿vale? Incluida esta. Y lo que va a hacer el patrón es que tú vas a modificar todos estos. Es decir, que en vez de que te salgan en blanco, te van a salir como tú quieras. Vamos a hacerlo para que lo veáis mejor. Voy a vista, patrón de diapositivas. Y ahora, si os fijáis, estoy en una nueva pestaña que ha salido de repente que se llama patrón de diapositivas. Es decir, esto no es el PowerPoint, esto es como la plantilla del PowerPoint. Si yo modifico esto, voy a modificar todo. ¿Qué hacemos? Pues imaginad que yo quiero modificar las diferentes plantillas. Pues yo puedo ponerle que los títulos, ¿vale? Sean, por ejemplo, en una tipografía que me gusta a mí más. Por ejemplo, pues esta. Y así de grandes, ¿vale? Porque me gusta a mí. Este texto lo quiero en rojo, ¿vale? Y quiero también que aquí haya, por ejemplo, insertar una pequeña forma, yo qué sé, un círculo, quiero que haya aquí, así, por lo que sea, ¿vale? Y ya lo tengo hecho. ¿Qué ocurre? Que ahora le doy a cerrar vista de patrón y cuando yo inserto una nueva diapositiva, fijaos, todas las diapositivas van a tener esa vista de patrón, con la tipografía que yo quiero y los colores que yo quiero. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué es útil? Porque ya lo haces de antemano, entonces tú tienes que andar en todas las nuevas diapositivas cambiando la tipografía. Ya la tienes aquí cambiada, ya tienes el texto con los colores que tú querías, ¿vale? Entonces, volvemos a ver vista, patrón de diapositivas y podemos modificarlo a nuestro antojo. Entonces, ¿qué vais a tener que hacer de deberes? Pues esto mismo que estaba haciendo yo. Editar un patrón de diapositivas y mandarme una presentación de PowerPoint con el patrón de diapositivas modificado por vosotros. Voy a haceros ahora muy rápido cómo lo haría yo, ¿vale? Y vamos a verlo para que vosotros lo tengáis como referencia. Lo primero, ya he borrado la anterior presentación y abro una nueva presentación de diapositivas en blanco. Lo primero que voy, como hemos dicho, es a diseño y voy a modificar los colores. Pues los colores quiero que sean pues unos que me gustan a mí, pues yo qué sé. No voy a coger los que me cojo siempre, voy a coger estos de aquí que me pueden hacer especial ilusión. Vale. Modifico los colores y voy a vista, patrón de diapositivas. Y aquí voy a modificar, no la de arriba del todo, como he hecho antes. Ahora tengo que modificar solamente, quiero que modifiquéis esta de aquí. ¿La veis? Que es una que aparece un título y un texto, que no es la de arriba, suele ser la segunda, ¿vale? Y digo, vale, ¿cómo lo voy a diseñar? Pues yo quiero que este de aquí, esta letra, sea, pues vamos a ver, quiero que sea Arial.
Pues busco Arial y aquí la tengo. Le doy en negrita y le quiero que esté centrada. Por lo que sea, me gusta que esté centrada. Este tipo de letra, pues por ejemplo, quiero que vaya a ser Calibri Light. Porque sí. Y la voy a querer así, en un azul oscuro. ¿Vale? Y quiero que me aparezca siempre un poco más abajo. Por lo que sea. Además, voy a insertar un cuadro de texto, que es lo que tenéis que hacer vosotros, que ponga aquí vuestro nombre, ¿vale? Pues Óscar Moreno Saiz. Y lo pongo aquí abajo, ¿vale? Aquí, como estáis viendo, podréis utilizarlo en la propia plantilla, con una fecha, número de diapositiva y todo, pero yo eso no lo voy a hacer, ¿vale? Ponéis vuestro nombre, lo alineáis ahí y lo ponéis. Y esto lo modifiquéis a vuestro gusto. Por ejemplo, a mí me gusta diseñarme mis propias diapositivas, entonces, por ejemplo, voy a insertar pues una imagen en este dispositivo, pues sí. Voy a buscar una de mis imágenes, pues yo qué sé, esta misma, ¿vale? Tengo aquí esta imagen, la voy a poner aquí, la alineo. Ah, se me había olvidado, en formato de imagen, las imágenes también podéis hacerles diferentes correcciones, esto ya lo vimos. Subir el brillo, bajar el contraste, lo que queráis, ¿vale? Efectos artísticos, si queréis que tenga alguna trama, alguna estructura. Podéis modificar el color, que no os gusta ese color, pues podéis incluso modificarlo con los propios colores que ya habíais utilizado en la sección de diseño, que no la veo aquí. Ah, porque estamos todavía en patrón de diapositivas. Cuidado, ojo. Estoy siendo un poco caótico hoy porque voy a toda leche, pero cuidado hoy. Pasa mucho, me sigue pasando a mí, que cuando estáis en el patrón de diapositivas, creéis que estáis haciendo cosas que afectan solamente una diapositiva. Y no, todo lo que hagáis aquí afecta a todas las diapositivas. Así que cuidado, si queréis salir tenéis que entrar en el patrón de diapositivas y darle a cerrar vista de patrón. Si no, todo lo que hagáis aquí se os va a guardar. Entonces, sigo editando. Como os decía, el color de la imagen lo podéis modificar como queráis. Pues me gusta este color, ¿por qué no? Le puedo dar a recortar, que simplemente para la imagen, si yo la quiero recortar un poco, la quiero recortar hasta que esté a la altura del título, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? Claro, que esta imagen la tengo justo encima del texto, yo no lo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Formato de imagen, enviar al fondo. Y ya tengo el texto encima. Lógicamente, aquí el texto se está viendo de forma oscura sobre un fondo oscuro. Cogéis, lo seleccionáis y lo ponéis pues en blanco. ¿Qué nos convence? Pues en blanco y le dais sombra. O le dais aquí al formato de forma, efectos de texto, sombra, ¿vale? Para que se vea un poco mejor. Y aquí ya, pues esto igual lo subís un poquitín para que quede mejor y poquito más. ¿Qué quiero también hacerlo un poco más guay? Pues control C, control V, lo pongo aquí abajo y recorto para que se quede solamente pues una pequeña barra, ¿vale? Y fijaos, de algo que era así simple en blanco, mirad qué cosa más bonita he utilizado. Cuando lo tengáis hecho con vuestras imágenes, con como lo queráis, pues imaginad que yo también quiero meter, no sé, vamos a ver, algo que se me ocurra. Pues un triángulo aquí y que ese triángulo pues se ponga aquí justo en la entrada. Y lo voy a poner del mismo color que lo he hecho, pues yo qué sé, un verde así oscuro y sin contorno, ¿vale? Pues esto se me va a guardar para todas las diapositivas de este estilo, ¿vale? Así que cuando ya lo tengo hecho, cerrar vista de patrón y ahora le doy a nueva diapositiva. Y fijaos, ¿veis aquí? Título que yo quiera. El texto y aquí abajo mi nombre. Y en todas las diapositivas que yo vaya a meter, se me va a mantener esa estructura como yo la he diseñado. Esto os va a parecer que es un poco tontería porque hemos perdido mucho tiempo al principio. Pero es que la clave es que ya nunca más vas a tener que diseñar el fondo, el encabezado, lo que sea. Siempre lo vas a tener ya diseñado. Y va a ser súper útil y vas a ahorrar muchísimo tiempo. Así como nosotros hemos modificado esta, también podéis modificar las otras. Solo tenéis que volver a entrar en vista, patrón de diapositivas, y aquí seleccionáis el diseño que queréis modificar de todos los que tenéis, ¿vale? Y también podéis modificarlo, pues yo qué sé, modifico pues inserto esto y ya está. Cerrar patrón de diapositivas, cerrar patrón, y ahora si yo inserto una diapositiva con esa estructura, me va a aparecer eso en todas, ¿vale? Parece que no, pero es muy útil. Así que nada, lo último que nos queda es enseñaros pues, a cómo exportarlo a PDF, que simplemente es en archivo. Bueno, aquí lógicamente todo esto
le dais a archivo y guardar como, lo podéis guardar como vosotros queráis y donde vosotros queráis, ¿vale? Lo que os decía, exportar, vamos a archivo, exportar, y aquí, en este botón de aquí, podéis exportarlo como PDF. ¿Que queréis hacer un vídeo con ese PowerPoint por lo que sea? También podéis crear un vídeo, un GIF, lo que queráis, ¿vale? Lo más usual es que utilicemos un PDF. Pero ojo, cuidado, cuando exportamos un PDF, todas esas animaciones no van a existir. Así que tened mucho cuidado porque a veces se pierde cierta información por el camino porque igual alguna animación no ha actuado y no ha aparecido el cuadro de texto que tenía que aparecer. Así que nada más, eso era todo respecto a la herramienta, ¿vale? Acordaos, la tarea de esta semana es coger un PowerPoint, abrir el patrón de diapositivas, modificar vosotros el patrón de diapositivas, poned una imagen arriba, cambiad la tipografía del título, cambiad la tipografía del cuerpo de texto, poner un cuadro de texto abajo con vuestro nombre, cerrar el patrón de diapositivas, sacar un par de diapositivas para que yo lo pueda ver y me lo enviáis por Classroom, como siempre, ¿vale? Sé que esto es un poquitín complicado, pero bueno, si no me busquéis por el instituto y ya lo arreglamos. Lo último que me queda por hablar. Hoy hemos visto cómo utilizar la herramienta PowerPoint, Microsoft PowerPoint, desde cero. Pero que sepáis que hay en internet que ya os vienen hechas por propios diseñadores, igual que ocurría en Canva, igual que ocurría en Geniali. Pero tenéis que descargarlas. ¿Dónde? Pues abrís un navegador, eso, pues yo utilizo Google Chrome, y podéis poner dos direcciones. O es... Slides Go, ¿vale? Slides Go, Slides Go. Aquí la tenéis y entráis. Y aquí vais a ver que tenéis numerosas plantillas gratuitas. Podéis elegir pues, la que más os guste. Yo qué sé, pues ponéis populares y podéis coger la que os guste. La podéis ver qué partes tiene o lo que sea. Otra alternativa a Slides Go, también gratuita, es Slides Carnival. ¿Vale? Slides Carnival. Entráis y lo mismo, es otra web que se parece sospechosamente muchísimo y podéis elegir la propia que queráis, ¿vale? Aquí las tenéis de muchos tipos, pues yo qué sé, vamos a coger esta, que me gusta, ¿vale? La selecciono y lo que tenéis que hacer es, si trabajáis con PowerPoint, como estamos haciendo nosotros, le dais a PowerPoint y os la va a descargar. Esta la abrís en PowerPoint y aquí la tenéis, le dais a habilitar edición, un momentillo que la centro en la pantalla, y aquí vais a poder modificar vosotros como queráis, ¿vale? Lo único de estas diapositivas es que la tipografía, por lo general, no la suele tener Windows instalada de forma nativa. Entonces, tenéis que venir al final de la propia presentación, a Presentation Design, que te va a decir las tipografías que utiliza Ubuntu Bold y Ubuntu Light. Simplemente, pues, vais al link que os ponga, os lo descargáis y les instaláis, ¿vale? ¿Que no? Pues cogéis y ponéis la tipografía que a vosotros os apetezca. Pues yo qué sé, pues Times New Roman. No lo hagáis porque Times New Roman es horrorosa. Pero bueno, si lo queréis hacer, lo podéis hacer. También imaginad que a mí me gusta que pongan así el título, pero no me gusta que el fondo, durante el texto, esté en color. Pues puedo, por ejemplo, insertar un cuadro de texto blanco, que yo lo hago muy habitualmente. Cuadro de texto lo pongo de color blanco. Fijaos, ya están aquí con los colores configurados. Color de texto blanco, le quito el contorno y lo envío para atrás. O lo envío al fondo. Y ya, esto lógicamente tengo que cambiarle el color a negro. Y ya así, pues igual me puede gustar un poco más. Bueno, esto, como os he dicho, podéis modificarlo como queráis. Simplemente entráis en Slides Go o en Slides Carnival, os lo descargáis y lo modificáis. Esto para vuestro uso diario. Para la tarea de esta semana, abrís un PowerPoint en blanco, vais a la sección de Vista, patrón de diapositivas, modificáis el patrón de una de las diapositivas, como queráis, introduciendo una imagen, cambiando la tipografía del título, del texto, lo que os he explicado ya. Y eso, hacéis un par de diapositivas con ella y que ponga vuestro nombre abajo en el patrón de diapositivas y me lo enviáis por Classroom y ya estaría. Así que creo que eso... Así que eso era todo. Cualquier cosa me decís. Ya sé que esta va a ser un poquito más complicada que lo habitual. Me busquéis por los pasillos. Así que nada. Chao, chao. Hasta luego.